Hola, un cordial saludo para todos. Bienvenidos a un nuevo encuentro matemático. En esta ocasión hablaremos de las medidas de dispersión. Quien les habla, el docente Kedwin Dillon Bullo Rosado, quien les orientará esta temática estadística para los grados séptimos de la institución educativa Leonidas Acuña. Comencemos. En temas anteriores habíamos hablado de las medidas de tendencia central, como eran la moda, la media y la mediana. Cómo tendían los datos hacia el centro de la información. Ahora vamos a hablar de las medidas de dispersión. En esta ocasión son esas medidas que se utilizan para conocer la distancia de los valores de la variable a un cierto valor central, o sea, con respecto a la media. Permiten identificar la concentración de los datos en un cierto sector del recorrido de la variable. Dentro de esas medidas de dispersión observaremos o analizaremos el tema de la varianza, el tema de la desviación estándar o desviación típica, el tema del rango y también hablaremos sobre el tema del coeficiente de variación. Iniciamos nuestras medidas de dispersión con lo que es el rango. El rango no es más que la diferencia que existe entre el dato mayor y el dato menor de un conjunto de datos numéricos. Por ejemplo, miremos la información que vemos en esta tabla, donde se presentan las edades de los profesores de un colegio. Si analizamos toda la información, nos damos cuenta que el dato menor de todos es el de 23 y el dato mayor de todos es el 52. Para calcular el rango simplemente hacemos una resta entre el dato mayor y el dato menor. En esta ocasión serían 52 menos 23, que nos da un total de 29, lo que representa el rango. Si deseamos calcular el valor de rango, pero en esta ocasión para datos agrupados, el concepto es el mismo. Ahora simplemente tenemos que analizar que la información de los datos está organizada en intervalos, como se observa en la tabla. Tenemos el intervalo 1, tenemos el intervalo 2, el intervalo 3, el intervalo 4 y el intervalo 5. Cada uno de estos intervalos tiene un límite inicial que llamaremos L sub 0 y un límite final que le llamaremos LF. ¿Cómo se calcula el rango cuando tenemos datos agrupados? Pues simplemente tenemos que tener en cuenta el límite inicial del primer intervalo y el límite final del último intervalo y volver a aplicar el mismo procedimiento, que es el límite final menos el límite inicial, el valor máximo menos el valor mínimo. En esta ocasión sería 70, el rango sería igual a 74 menos 60. Hacemos la resta respectiva y obtenemos un valor de 14. Entonces, en esta ocasión el rango es de 14. La siguiente medida de dispersión de la cual vamos a hablar es la varianza. La varianza es una medida de dispersión que representa la variabilidad de una serie de datos con respecto a su media. Es necesario siempre, antes de calcular la varianza, calcular la media o el promedio de los datos. Entonces, simplemente es la diferencia entre cada dato y la media elevado al cuadrado, todo eso dividido entre el total de la población o el total de la muestra menos 1. Miremos un ejemplo. Realicemos un ejemplo para calcular la varianza para datos no agrupados. Tenemos la siguiente distribución de datos: 9, 3, 8, 8, 9, 8, 9 y 18. Nos piden hallar la varianza de esa distribución. Como les dije anteriormente, primero es necesario calcular la media. Recuerden que la media no es más que la sumatoria de todos los datos dividido entre la cantidad total de ellos. Como se observa aquí, está la sumatoria de los valores dividido entre 8, lo que me da un total de 9. La media es 9. Luego nos disponemos a restarle a cada dato el valor de la media. 9 menos 9, 3 menos 9, 8 menos 9 y cada una de las diferencias es elevada al cuadrado. Posteriormente, cada uno de esos cuadrados es sumado y su total nuevamente se divide entre el total de datos de la población o el total de la muestra menos 1.
En este caso da como resultado la varianza 15. Ahora, ¿cómo se calcula la varianza, pero para datos agrupados? Miremos el siguiente ejemplo. Vamos a calcular la varianza de una población de niños a partir de la siguiente tabla. Tenemos una información que se ha recopilado en intervalos. Aquí está. De cada 2 años, de 0 a 2 años, de 2 a 4 años, de 4 a 6 años, de 6 a 8 años, cada uno con su frecuencia respectiva. Es la tabla inicial. Vamos a ver cómo se procede. Para calcular la varianza de datos agrupados necesitamos organizar la información de la siguiente manera. Primero, los intervalos hay que calcularle la marca de clase, la cual se calcula sumando los límites de cada intervalo y dividiéndolos entre 2. Por ejemplo, 0 más 2 entre 2. 0 más 2 son 2, entre 2 es 1. En el siguiente, 2 más 4 me da 6, entre 2 es 3. El siguiente, 4 más 6 son 10, entre 2 son 5. Estamos calculando el punto medio del intervalo. El siguiente paso, pues, ya teníamos la frecuencia, nos las daba el ejercicio, la acomodamos en la siguiente columna y nos disponemos a multiplicar cada valor de clase por su frecuencia. En este caso, 7 por 1, 7 por 3 por 8, 5 por 8, 7 por 7, para obtener el valor de la siguiente columna. La multiplicación de la marca de clase por su frecuencia. Aquí están los valores resultantes. 7, 24, 40, 49. Necesitamos hacer la sumatoria de las frecuencias, que en este caso nos dio 30, y la sumatoria de la multiplicación de la marca de clase por su frecuencia. Estos datos, en primera medida, nos van a servir para sacar el cálculo de la media, porque recuerden que para poder trabajar con la varianza, primero es necesario calcular la media. Y la media no es más que la sumatoria de la multiplicación de la marca de clase por su frecuencia dividido entre el total de datos, que es el total de las frecuencias, como se observa en pantalla. 120, que es el total de la multiplicación, dividido entre 30, que es el total de datos, me da un total de 4 años, que es lo que representa la media. Ahora recuerden que es necesario hacer una diferencia, una resta entre el valor de cada marca de clase con respecto a la media y elevarlo al cuadrado. Entonces sería la marca de clase que es 1 menos 4 sería menos 3 y luego ese menos 3 elevarlo al cuadrado quedaría 9. Así lo vamos a hacer con cada uno de los valores como se observa aquí en la pantalla. Menos 3 menos 4 daría menos 1 elevado al cuadrado daría 1. Menos 5, perdón, menos 4 da 1 positivo elevado al cuadrado da 1. Y por último, 7 menos 4, que son 3 elevado al cuadrado, que son 9. Para como en este caso estamos hablando de datos agrupados, este valor que acabamos de hallar, este cuadrado, esta diferencia de cuadrados, necesito multiplicarlo por su frecuencia. O sea, el 9 hay que multiplicarlo por el 7, el 1 hay que multiplicarlo por 8, el 1 por el 8 nuevamente y el 9 por 7, para obtener los valores finales que se van a colocar en la fórmula. Serían 63, 8, 8 y 63. Es necesario calcular el total de estos valores, porque recuerden que la varianza es la sumatoria de esas diferencias al cuadrado. Y al final hay que dividirla entre el total de la población, como se presenta en la fórmula. 142, que fue la sumatoria de las diferencias al cuadrado, dividido entre 30, que es el total de la población, me da en este caso el valor de 4,73 años cuadrados. Recuerden que las unidades de la varianza se expresan en unidades cuadradas. Y es así el valor que se obtiene, que significaría la dispersión que hay entre la serie de datos con respecto a la media.
Hablemos ahora de otra medida de dispersión que es la desviación estándar o también llamada desviación típica. Esta es una medida que ofrece una información sobre la dispersión que tiene la media de una variable. Miren la diferencia. La de la varianza es con respecto a la serie de datos y la media. En cambio, la de la desviación es con respecto a la media y una variable. La desviación estándar no es más que la raíz cuadrada de la varianza. Entonces es muy sencillo calcular la desviación estándar siempre y cuando se haya calculado antes la varianza, porque simplemente es sacarle la raíz cuadrada a esta y obtenemos el valor de la desviación estándar. Analicemos el siguiente ejercicio, que fue el ejercicio realizado cuando analizamos el tema de varianza. Vamos a calcular la desviación típica para la distribución que ya habíamos analizado antes, de los números 9, 3, 8, 8, 9, 8, 9 y 18. Recuerden que primeramente hubo que calcular la media y nos había dado 9 y que luego hacíamos la resta de el valor de cada una de las variables con respecto a la media y la elevábamos al cuadrado, como se observa aquí en esta línea superior. Lo dividíamos entre el total de la población, que eran 8 datos, y obtuvimos el valor de 15. Pero en este caso, el valor de 15 se le extrae la raíz cuadrada, por eso aquí el término tiene una raíz cuadrada, y nos da el valor de 3,87. Entonces, como les decía, calcular la desviación estándar implica calcular antes la variación y luego el valor de la varianza, y luego el valor de la varianza, sacarle la raíz cuadrada y de esa forma obtenemos el valor de la desviación estándar o típica. Si deseamos calcular la desviación estándar para datos agrupados, hacemos el mismo procedimiento. Nuevamente tendremos que aplicar primero el cálculo de la varianza y después sacarle la raíz cuadrada. Recordemos el ejercicio que hicimos en la varianza, que fue el cálculo de la varianza con esta tabla de datos. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero para la desviación estándar. Hay que realizar el mismo procedimiento que se hizo anteriormente. ¿Cuál fue? De organizar la tabla, de sacar la marca de clase, de multiplicar la marca de clase cada una por la frecuencia, sacar la sumatoria y obtener el valor de la media o promedio, para después hacer la resta respectiva entre el valor de cada dato con respecto a la media. Luego elevarlo al cuadrado, sacar la multiplicación de cada una por la frecuencia y obtener el total. El mismo procedimiento que se hizo para calcular la varianza. Recuerden que nos dio un valor de 4,73. Entonces, calcular la desviación estándar o típica simplemente será extraerle la raíz cuadrada a este valor de la varianza, como se observa en la parte de abajo. La raíz cuadrada a 4,73 años al cuadrado me da un valor de 2,175 años. En este caso, las unidades de la desviación no son cuadráticas, sino lineales, porque al estar en la raíz cuadrada, pues nos queda lineal. Así de sencillo. Entonces, siempre sabemos que el requisito para poder calcular una desviación estándar o típica requiere primero el cálculo de la varianza. Finalizamos con la última medida de dispersión, en este caso el coeficiente de variación. El coeficiente de variación indica qué tan grande es la desviación estándar con respecto a la media, con respecto al promedio. O sea, el valor calculado con respecto a la media de los datos que se están analizando. La fórmula que se utiliza es la relación, o sea, la división entre la desviación estándar con respecto al promedio o a la media y se multiplica por 100. ¿Por qué? Porque el coeficiente de variación se da en términos de porcentaje. Miremos el ejemplo. Tenemos una desviación estándar de 9,13 y la media de esos datos es de 443,39.
Simplemente tenemos que hacer la división de la desviación estándar entre la media o promedio y el resultado lo multiplicamos por 100%. En este caso el resultado nos da 2,06%. Esta distribución promedio de los precios, porque eran unos precios este ejemplo, de los precios de un apartamento de una habitación presenta menor variación o es menos heterogénea, porque si se dan cuenta el porcentaje es bajo. Entonces, la variación es menor o menos heterogénea. Hay menos diferencia entre los datos de la desviación con respecto a la media. Analicemos el siguiente ejemplo. Dice así. Se midieron los pesos en kilogramos de un grupo de 6 personas. Aquí están los pesos: 45, 62, 38, 55, 48 y 52. Y de esto se desea calcular o conocer el coeficiente de variación de la variable peso. Para poder hallar el coeficiente de variación necesitamos hacer todo el proceso anterior. Miren que es como una cadena. Primero se calcula el rango, luego necesitamos calcular la varianza. Para hallar la varianza necesitamos calcular primero la media o promedio, porque se utiliza en el cálculo de la varianza. Posteriormente calculamos la varianza y a la varianza le extraemos la raíz cuadrada para hallar la desviación estándar. La desviación estándar es la que se va a dividir entre el valor de la media y así calculamos el coeficiente de variación. Si se dan cuenta que en el ejercicio primero que todo se está haciendo el cálculo de la media o promedio, que recuerden que es la sumatoria de los datos dividido entre el total de los mismos. La sumatoria dividida entre el total nos da un valor de 50. Recuerden que el siguiente paso es hacer la resta de cada uno de los datos menos el valor de la media y el valor elevarlo al cuadrado, como se observa aquí. 42 menos 50 elevado a la 2 más 62 menos 50 elevado a la 2 más 38 menos 50 elevado a la 2 y así sucesivamente con cada uno de los valores que estamos analizando. Todo eso, en este caso, como se trata de una muestra de 6 personas, el total se resta entre 1. Y como es el caso de una vez directa para calcular la desviación estándar, de una vez se le aplica la raíz cuadrada. El resultado que obtenemos es de 8,32. Esta es la desviación estándar o típica. Para calcular el coeficiente, recuerden que necesitamos hacer la división entre este valor de la desviación estándar con el valor de la media calculada. Entonces dividimos 8,32 entre 50 y lo multiplicamos por 100 porque recuerden que se da en porcentaje. Y nos da un valor de 16,64%. Entonces, el coeficiente de variación de la variable peso de estas 6 personas en la muestra es de 16,64% con un peso promedio de 50 kilogramos y una desviación estándar de 8,32. Con este ejemplo finalizamos el contenido de las medidas de dispersión. Espero que les haya gustado esta temática y nos vemos en una próxima ocasión. Muchas gracias. Chao, chao.